Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? En este video les voy a explicar cómo calibrar la versión nueva de Hellbot, esta Hydra Plus, que es un mix entre la Hydra Plus vieja, por así decirlo, la versión antigua, y una mezcla o un rejunte de lo que es Magna SE300 quizás con Magna 2. Si te interesa y quieres saber y aprender a calibrar la impresora, quédate que enseguida comenzamos. En este video te voy a hacer la aclaración, solo vamos a ver la calibración de la boquilla, es decir, la distancia entre el pico y la cama, tanto del cabezal 1, que es común y corriente como cualquier impresora, y el cabezal 2, que acá sí un poco la cosa cambia, se hace de la misma forma que las versiones anteriores, pero es diferente a cualquier impresora tradicional. Así que si te acabaste de comprar una impresora de esta y no sabes cómo se hace o el manual no es muy claro, bueno, quédate que enseguida comenzamos. Lo primero que vamos a hacer a la hora de calibrar la impresora, tenemos que verificar que en las boquillas, es decir, el pico donde sale el filamento, no tenga filamento, ¿sí? En este caso la máquina es nueva, por lo tanto yo ya revisé y en la boquilla en ninguno de los dos cabezales tiene filamento. Lo que deberíamos hacer ahora es ir a la parte de Tools, Preheat, y ahí precalentamos, por ejemplo, para PLA, que en este caso es el material que vamos a usar, ¿sí? Esperamos que caliente y cuando caliente empezamos a hacer la calibración. La primera calibración que vamos a hacer es la del cabezal 1, el E1, que es el del lado izquierdo. Lo que vamos a hacer es ir a cada punto y asegurarnos que el cabezal respecto a la plataforma esté correctamente nivelado. Para eso vamos a ir a la parte de Tools, Leveling, y vamos a asegurarnos que esté el cabezal 1, ahí dice extrusión 1, y nos vamos al punto número 1. Con una hoja de papel común, cualquiera de estas de las impresoras, la colocamos en la primera esquina. Esto les recomiendo colocarlo antes porque si no después es un poco complicado. En este caso yo ya lo había chequeado esto, pero si ustedes por ejemplo es la primera vez que la armaron y no están seguros, les recomiendo que las rueditas de abajo de la cama las ajusten, es decir, en sentido horario, las 4, ¿sí? Ajustenlas un poco para que la cama baje y cuando vayan al punto 1, por ejemplo, el cabezal no les golpee la cama. En este caso yo ya me había asegurado de que eso no iba a pasar, entonces por eso no lo hice. Ahora bien, lo que tenemos que hacer una vez que hicimos eso es poner el papel, y el papel debe tener un leve roce. Yo muevo así y esto tiene un roce, pero es muy poquito. Entonces, como el papel todavía está suelto, tengo que las perillas abajo de la cama aflojarlas en sentido antihorario. La voy aflojando de a poquito y voy moviendo el papel y ahí veo que tiene un roce considerable. Ahora, ¿qué pasa si el papel vos sabés que está reclavado y se rompe? O sea, prácticamente no se mueve. Bueno, en ese caso tenemos que hacer que la cama baje. Para que la cama pueda bajar, la ajustamos la perilla en lugar de aflojarla en sentido horario, ¿sí? Entonces la vamos ajustando y la cama va a empezar a bajar. Una vez que el punto 1 quedó con un leve roce, que se siente que tiene roce, vamos a pasar al punto número 2. Ponemos el papel. Y revisamos lo mismo. Fíjense que en este pedazo, en esta parte de la cama, está bastante más duro. Es decir, tiene un excesivo roce. Para eso lo que vamos a hacer es ajustar la perilla para que la cama baje. Ahí ya tiene el mismo roce que tenía en este extremo. Ahora pasamos al punto número 3 y repetimos la operación. En este está un poco flojo, así que aflojamos un poco la perilla para que la cama suba y ahora vamos
al punto número 4. Este está bien. Una vez que llegamos al punto número 4, tenemos que repetir el procedimiento. ¿Por qué? Porque si hay mucha variación entre un punto y el otro, puede ser que se descalibre. Es normal al principio que te demores bastante tiempo si es la primera vez que calibras una impresora. En este caso quedó exactamente igual. Con lo que respecta al punto número 5, si querés lo puedes comprobar, pero no tenés rueda básicamente para calibrar el punto 5. Si vos tenés una excesiva diferencia, por ejemplo, que demasiado suelto en esa parte del papel o hiper ajustado, lo que puede pasar es que la cama esté un poquito pandeada. Entonces en ese caso deberías acomodar básicamente la cama y ponerla recta. En esos casos puntuales te recomiendo que te contactes con tu soporte técnico o quien te vendió la máquina para que te vayan guiando para enderezarla. Por otro lado, una vez que ya están los puntos, lo que hacemos es seleccionar el extrusor 2. Bien, una vez que seleccionamos el extrusor 2, sin cambiar de puntos, no hay que ir de vuelta a los 4 puntos, lo que hay que hacer ahora es calibrar la altura del 2. ¿Por qué? Porque si no, este va a quedar bien calibrado y este puede quedar muy arriba, muy abajo. Entonces tenemos que ponerlo que quede a la misma altura que este extrusor. Para eso vamos a hacer lo siguiente. En el cabezal 2, yo acá puse el handy para alumbrar, aprovechar la linterna, pero en el cabezal 2 del lado de atrás vamos a tener 2 tornillos. La calibración básicamente para subir y bajarlo se va a hacer con esta perilla de acá, que se ve cromada en este modelo es metálico, entiendo que todos los modelos son iguales. Ahora lo que vamos a hacer es aflojar el tornillo que tiene del lado de atrás, pero el que tiene una corredera, es decir, no el de adentro, sino este de acá afuera, lo tenemos que aflojar. Una vez que lo aflojamos un poquito, lo que vamos a tener que hacer, lamentablemente, es mover el cabezal hacia el punto número 2 para poder aflojar el otro tornillo del otro lado, porque la verdad que he intentado y cuesta bastante aflojarlo en esta posición. Así que lo que vamos a hacer ahora es mover el cabezal al punto 2 y aflojar el del otro lado. Para mover el cabezal 2 al punto 2 tenemos que presionar point 2 y movemos el papel ya que estamos de paso. Perfecto. Ahora nuevamente del lado de atrás, el que está más afuera, lo aflojamos. Un poquito nomás. Una vez que lo aflojamos, tenemos que mover el papel, ¿sí? También tiene que tener más o menos el mismo roce que el cabezal E1. Algo a tener en cuenta es que cuando nosotros aflojamos los tornillos, el cabezal tiende a caerse un poquito. ¿Qué sucede? Que si nosotros lo dejamos con un muy poco roce, cuando ajustemos, lo que va a pasar es que es como que se sube un poquito el cabezal, muy poquitito, y va a quedar demasiado flojo. Entonces, para calibrar esto, te recomiendo que lo dejes un poquito más presionado que el E1, cosa de que cuando ajustes los tornillos de atrás, el cabezal se levanta un poquito y va a compensar esa diferencia. En este caso tiene un roce, pero es bastante leve. Ahora, para calibrar esto, yo tengo que mover esta perilla. Si el papel está demasiado suelto, yo lo que tengo que hacer es ajustar esto en sentido horario, por así decirlo, y se va a ir presionando cada vez más el papel, es decir, va a ir bajando el cabezal. Cuando creo que ya está en la posición correcta con el roce, lo que voy a hacer es con la llavecita ajustar este tornillo, me paso al punto 1 y ajusto el tornillo del otro lado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si el papel está demasiado suelto, demasiado ajustado, lo que yo te recomiendo es aflojar esta perilla. En mi caso lo que pasa es que no sube. O sea, si bien afloja,
hay veces que se queda trabado y no sube. Entonces, si vos ves que aflojaste esto en sentido antihorario y no afloja el papel, lo que te recomiendo hacer es levantar de acá un poquito el cabezal para que suba, ¿sí? Pero previamente tenés que aflojar la perilla. En este caso vamos a dejarlo con el leve roce, ajustamos la rueda. Bien. Ahí noto que tiene un leve roce, un poco más que cuando calibramos el E1, porque bueno, como les dije recién, cuando ahora ajustemos el mismo tornillo, el cabezal va a tender a elevarse un poquito. En este caso veo que ahí está bien. Ahora lo que vamos a hacer de vuelta, lo mismo que antes, es pasar al punto 2 para ajustar el del otro lado. Entonces desde la pantalla tocamos punto 1, y lo que vamos a hacer es ajustar el tornillo que nos falta. Ahora lo que tenemos que hacer es calibrar la distancia de los dos extrusores, ¿sí? Es decir, entre este extrusor y este extrusor para que quede centrado. Para calibrar este tipo de distancia tenemos que lanzar una pruebita de impresión, que es un test para poder regular esto correctamente. Esto se hace una sola vez y ya está. Una vez que queda el valor no tenemos que modificarlo, al menos que quitemos los cabezales. Para eso vamos a colocar el pendrive que trae la impresora, nos vamos a ir a imprimir, seleccionamos USB y lanzamos a imprimir el que dice prueba de calibración. Le damos confirmar y va a empezar la impresión. Acuérdense de chequear cómo arranca la impresión, ¿sí? Porque ahora en pantalla van a estar viendo cuando está bien calibrado y cuando no está bien calibrado. Entonces, si ustedes ven que en la primera capa ya empieza a salir mal la impresión o se despega o está demasiado pegado y no sale filamento, paran la impresión, la detienen y vuelven a hacer la calibración, ¿sí? Suponiendo que eso está bien, lanzamos la impresión. Es una impresión muy cortita y una vez que termina, esto dura 30 minutos aproximadamente, una vez que termina vamos a medir con una regla o un calibre. Puede ser cualquiera de las dos cosas, yo en este caso voy a usar un calibre, la distancia entre la arista de este lado del cuadrado gris y la arista interna del cuadrado verde. Básicamente sería esa ahí, que en este caso me da 5,2. Fíjense que acá dice X y acá dice Y, ¿sí? Entonces esta distancia, ahora voy a tratar de mostrársela bien, entre esta arista y esta arista me dice que mide 5,2. Por consecuencia, si esta mide 5,2 menos 10 milímetros, esta te va a dar que mide 4,8. Si la medimos vamos a poder validar que aproximadamente va a ser 4,8 milímetros, ¿sí? Ahora anotamos este valor, es decir, que de acá a acá hay 5,2 milímetros. Por otro lado, vamos a medir esta distancia en el sentido vertical. Acá podemos ver que esta mide 5,66, casi 5,7, por consecuencia la parte superior va a medir 4,3. En este caso obviamente vamos a medir desde la arista inferior interna del cuadrado verde y la inferior del cuadrado gris, ¿sí? También anotamos este valor, que era 5,7. Una vez que tomamos las medidas del cuadrado de prueba, lo que vamos a hacer es ir a la parte de ajustes y la opción que dice T-Offset la seleccionamos. Acá nos dice un valor de I-Offset, en este caso 0,0, nos anotamos el valor este actual. Y si tocamos acá, nos dice que el X-Offset es 380,0. Estos dos valores los vamos a anotar. Entonces, pasando en limpio, tenemos este caso en el que la medida en X era 5,2 y la medida en Y de la parte de abajo era 5,7, ¿sí?
Si nosotros tenemos que el diseño original, por ejemplo, tiene 5 milímetros de borde de cada lado, es decir, acá mide 5 y acá mide 5, por lo tanto son 10 milímetros, y lo mismo acá en el sentido vertical, quiere decir que si agarramos 10 milímetros y le restamos 5,2, este lado nos va a dar 4,8. Lo mismo en el sentido vertical, si esto mide 5,7 menos 10 milímetros, nos da que la partecita de arriba debería medir 4,3 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es hacer que esta medida, que ahora, como el cuadradito gris interno está desplazado hacia la izquierda, se venga 0,2 milímetros para que este espacio quede 5 y quede centrado. Entonces, nosotros tenemos que mover el cuadradito gris interno 2 décimas hacia la derecha. Nosotros como fórmula tenemos que si el valor de x, que era 380, este es el t offset, si quieren le ponemos acá t, era 380, si este valor lo aumentamos, el cuadradito se va a ir más a la izquierda. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reducirlo, este valor, ¿para qué? Para que el cuadradito, en lugar de irse a la izquierda, se vaya hacia la derecha. ¿Cuánto lo tenemos que reducir? Y los 0,2. Entonces lo que hacemos es a los 380 le restamos 0,2 milímetros y nos quedaría 379,8. Esto lo que nos va a hacer es mover el cuadradito interno 0,2 milímetros a la derecha. Ahora, ¿qué pasa en I? En I teníamos que medir 5,7 la parte inferior y 4,3 la superior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos que bajar el cuadradito gris interno 0,7 para que esta distancia no quede 5 milímetros. ¿Qué pasa en la fórmula? Si el valor de I, que estaba en 0, crece, el cuadradito se va hacia abajo. ¿Nosotros qué tenemos que hacerlo? Justamente bajar el cuadradito. ¿Cuánto? 0,7 milímetros. Entonces en el valor que estaba 0 le aumentamos 0,7, va a crecer obviamente y el cuadradito va a bajar, para que esta distancia quede 5 milímetros. Estos serían los valores nuevos que debería tener el t-offset. Así que con estos valores que acabamos de sacar, vamos al t-offset en la pantalla y lo reemplazamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a ajustes, t-offset de vuelta, estando en X, y este valor de 380 lo ponemos en 379,8, que es el valor nuevo. Y ahora el valor de y-offset lo ponemos en 0,7, fíjense, no negativo sino positivo, eso tenganlo en cuenta, en este caso nos queda positivo. Una vez que está eso, lo que tenemos que hacer ahora es volver a lanzar la impresión para verificar que haya quedado bien las medidas. Bien, ahí acaba de terminar la impresión y ahora con el calibre volvemos a medir y ahí vemos que mide 5,06 de ambos lados, es prácticamente exacto, está bien, y de este lado mide 5 y acá mide 5,06, está dentro de las tolerancias, por lo tanto ahí ya quedó perfectamente calibrado los dos extrusores. Si por ejemplo seguís teniendo diferencias, tenés que volver a repetir el paso este que hicimos del t-offset, ¿sí? El que acabamos de hacer. Y hemos llegado al final de este video en donde te explico cómo calibrar la versión nueva de esta Gelbot Hydra Plus. Recordá que si tenés problemas de calibración tenemos un video exclusivo en el que hablamos sobre una falla que me pasó a mí con este equipo, que entiendo que no debe ser una falla recurrente, pero por ahí si no podés calibrarla o tenés inconveniente con calibrar los dos extrusores, mirate ese video que a lo mejor te puede llegar a servir.
Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones de próximos videos. Nos vemos en un nuevo video de Tecnoaprendiendo.